En esta ocasión vamos a hablar sobre el software GeoGebra. GeoGebra es un software matemático que será utilizado dentro del laboratorio de Metro Matemáticas para realizar diferentes funciones. Una de ellas será el poder demostrar de una manera visual, de una manera gráfica, algunas de las funciones trigonométricas que estamos aprendiendo en el laboratorio. Es muy importante que aprendamos a usar este software porque nos permitirá entender muchos conceptos que a lo mejor al ser explicados durante la clase y a lo mejor nos resulta un poco difícil de entender. Entonces, GeoGebra en este punto es de mucha ayuda porque nos va a permitir poder ver frente a nuestra pantalla de lo que nuestro instructor está hablando en nuestro laboratorio de Metro Matemáticas. Así que en esta ocasión únicamente vamos a hablar de aspectos generales del programa. Más adelante en otros tutoriales vamos a empezar a ver a más a detalle cuáles son cada una de sus funciones. Las barras de menús, podemos trabajar con algunas opciones que tiene el programa, podemos personalizar algunas cosas dentro del mismo área de trabajo y más adelante lo vamos a ver a más a detalle. Después tenemos una barra de herramientas. Casi todos los iconos que utiliza esta barra de herramienta son muy intuitivos. Más o menos, si nos está hablando aquí sobre puntos, sabemos que si damos un clic y desplegamos el menú con las demás opciones, van a tener que ver con acciones que tengan que ver con puntos dentro de un plano cartesiano. Aquí tenemos otros. Si se fijan, aquí en esta parte derecha de la barra de herramientas se nos presenta una ayuda de una pequeña explicación de qué es esa herramienta que vamos a utilizar y de qué manera la podemos usar. Entonces, aquí abajo viene estando lo que es la parte más importante de GeoGebra. Está dividido en tres secciones. Por default, cuando ustedes prenden e instalan el programa, va a estar dividido en tres secciones. Tenemos una vista algebraica, que viene siendo toda esta columna que tenemos aquí a la izquierda. Tenemos una vista gráfica, que tenemos aquí en el centro. Tenemos otro espacio para entradas, que es donde nosotros vamos a poder meter los datos, meter la información al programa. Y aparte, siempre aparece oculta al iniciar GeoGebra, pero nosotros podemos traerla siempre que la necesitamos. Podemos tener una vista de una hoja de cálculo. Si vamos aquí a la opción, a la barra de menús y seleccionamos vista, aquí tenemos hoja de cálculo y aquí a nuestra derecha aparecerá una hoja de cálculo. Ahora, lo interesante con GeoGebra es que todas las tres áreas, la vista algebraica, la vista gráfica y la hoja de cálculo, funcionan o están interconectadas de una manera dinámica. Es decir, que cualquier operación que haga aquí dentro de la vista gráfica automáticamente va a tener un efecto sobre mi vista algebraica y también va a tener un efecto sobre lo que esté sucediendo aquí en mi hoja de cálculo. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque se va a estar actualizando de manera automática. En este caso, vamos a cerrar lo que es la hoja de cálculo porque vamos a trabajar con otras operaciones un poco más sencillas. La vista gráfica nos va a permitir representar de una manera visual lo que son puntos, vectores, segmentos, polígonos, funciones, curvas, rectas y también secciones cónicas. Ahora, es muy importante que ustedes entiendan muy bien qué significa cada una de estas opciones. Uno de los grandes problemas que yo he notado muchas veces del por qué no entendemos la matemática es porque no entendemos las palabras, el lenguaje con el que se está tratando de explicar lo que son las operaciones matemáticas. Entonces sí les recomiendo que si ustedes no entienden alguna de las palabras que aquí se mencionan, inmediatamente pausen el video,
vayan y busquen en línea la definición de la palabra, o si tienen un diccionario a la mano, eso es muy útil también. Entonces, en vista gráfica podemos representar puntos, vectores, segmentos, polígonos, funciones, curvas, rectas y secciones cónicas. Ahorita, nada más para ver cómo funciona el programa, vamos a trabajar con un punto en el espacio. Si se fijan aquí dentro de la vista gráfica tenemos un eje cartesiano, tenemos aquí, está dividido en cuadrantes, tenemos un eje X, un eje y ya lo tenemos graduado. Aquí tenemos las graduaciones que tiene, positivo, positivo, negativo, negativo. Entonces nosotros vamos a poder situar un punto que va a tener unas coordenadas para poderlo ubicar en el plano cartesiano. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos representar este punto? De dos maneras. Si nosotros tenemos ya la coordenada, por ejemplo, podemos decir aquí en la barra de entradas, podemos decir, quiero que pongas GeoGebra, quiero que pongas un punto, tenemos que abrir comillas porque las coordenadas llevan comillas, quiero que me pongas un punto con las coordenadas 14 en X, coma, no sé, 10 en Y. Le doy Enter y automáticamente me pone aquí el punto que se acaba de generar y que tiene coordenadas 14,10. Ahora, como les había dicho, esto me va a generar en mi vista algebraica un objeto. Este punto se le va a llamar un objeto libre. Ahorita les voy a explicar por qué libre. Y me está diciendo que el punto A tiene coordenadas 14,10. 14 en X, 10 en Y. Entonces, si se fijan, aquí está dividido en objetos libres y objetos dependientes. Muy bien. El objeto libre es cualquier objeto que nosotros estemos creando dentro de GeoGebra que no dependa de la operación o de la relación que exista con otro objeto dentro del mismo área de dibujo. Por ejemplo, si yo aquí quiero poner otro punto, situar otro punto y no lo quiero hacer con coordenadas, yo puedo venir aquí a la barra de herramientas y situar o ubicar la función del nuevo punto, y yo puedo seleccionar, por ejemplo, poner aquí un punto B. Si se fijan, acabo de generar otro objeto libre, no depende de absolutamente nada, y me generó las coordenadas para ese punto. Ahora, si yo voy a unir estos dos puntos con un segmento de recta, yo puedo venir aquí, y aquí segmento entre dos puntos, le doy clic en el botón A y le doy clic en el botón B. Acá en la vista algebraica, fíjense lo que sucede. Automáticamente generó GeoGebra, me está dando una recta, automáticamente me generó las características de esta recta, de este segmento de recta que está entre el punto A y el punto B. Aquí me está diciendo que la longitud de este segmento de recta es de 15.09. 15.09. Entonces, si se fijan, el segmento de recta, si yo no tengo el punto B o el punto A, no puede existir. Por lo tanto, depende de que esté el punto A, el punto B, y que yo le haya dicho a GeoGebra, quiero que este segmento me lo pongas entre el punto A y el punto B. Por eso se llama objeto dependiente. Más adelante, con otros ejemplos, van a ver cómo es que se están generando sin que ustedes lo estén pidiendo, ese tipo de objetos también ahí en la vista algebraica. Ahora bien, estos serían los puntos más básicos, ¿no? Por ejemplo, se pueden crear varios puntos, y nosotros podemos cerrarlos. Aquí hay una opción para trabajar con polígonos, y yo puedo unir los puntos entre sí para generar un polígono. En este caso creo un triángulo que tiene como coordenadas el punto C. Cuando yo pongo el mouse sobre el punto C en la vista algebraica, se subraya o se sombrea lo que es el punto C, que dice que tiene coordenadas 6.71, 20.31, y este triángulo está conformado por los puntos C,
D y J. A su vez, se creó adentro un triángulo, un polígono. Este polígono que está aquí tiene un área de 33.26. Si se fijan, no le he determinado las unidades, pueden ser 33.26 milímetros cuadrados, pueden ser 33.26 pulgadas cuadradas, pueden ser metros cuadrados, pies cuadrados. No hemos definido las unidades que se están utilizando. Entonces, aquí me está diciendo que los segmentos, por ejemplo, el segmento que se creó, si yo vengo y posiciono el mouse, el puntero sobre la línea, sobre ese segmento que está entre lo que es el punto C y el punto D, me creó un segmento que se llama J y me está dando la dimensión. Este lado del triángulo mide, si yo le doy clic aquí, me está generando un punto. Muy bien, vamos a darle deshacer, que voy a regresar. Si yo me fijo aquí, me está diciendo que es segmento J, y aquí en la vista algebraica, debajo de los objetos dependientes, veo que ese lado tiene una dimensión de 10.89 y así sucesivamente. Entonces, a grandes rasgos, esto es para lo que me va a servir GeoGebra, para poder representar todas estas operaciones de una manera visual. Ahora bien, no nada más está limitado a trabajar con puntos, también puedo trabajar con rectas. Por ejemplo, si yo quiero aquí en la entrada darle la fórmula, la ecuación de una recta, yo lo puedo hacer. Por ejemplo, vamos a hacer y igual a 3x más 3. Aquí se me generó una recta y esta recta tiene como como ecuación lineal esta que está aquí, y igual a 3x más 3. Puedo hacer, si yo agarro, si se fijan, cuando yo les decía que era dinámica la relación que existe entre la vista gráfica y la vista algebraica, si yo muevo esta recta, fíjense cómo cambia la ecuación. ¿Están fijando? Me está generando, obviamente, como se están moviendo la recta, están cambiando las condiciones. Por lo tanto, la ecuación de la recta no va a ser la misma. Entonces, esto es estar enlazado de una manera dinámica. Entonces, puedo generar rectas, puedo, por ejemplo, yo entre dos puntos que estén aquí, generar una recta que pasa por estos dos puntos, por el punto A y por el punto B. Y como resultado de haber hecho eso, aquí entre los objetos dependientes, GeoGebra me generó la ecuación para esta recta que acabo de realizar. Si se fijan, puedo tener los dos puntos y que GeoGebra me dé la ecuación de la recta, o yo puedo tener la ecuación de la recta, ponerlo aquí en la caja de entrada y GeoGebra me la va a graficar para poderla tener de una manera visual. Entonces, con esto vamos a dar por finalizado lo que es la introducción a GeoGebra. Es muy sencillo de usar y conforme vayamos avanzando y vayamos haciendo cosas un poco más complicadas, vamos a ir viendo las capacidades que tiene. Muchas gracias.